Polita, ya son las 13 horas y 8 minutos de la tarde acá en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales, @.0.me y @BACosmopolita. Ya tengo acá en el estudio a mis dos invitados de la tarde. Ellos son Ariel Aguirre e Iván Moschner, actor, intérprete y director de este montaje teatral de Raven, El Cuervo, ese famoso poema que todos conocemos de Edgar Allan Poe. Bienvenidos. Mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo Gracias. estás, Orlo? Muy bien, muy bien. Yo vi la información de la obra en Instagram y les escribí porque me parecía súper interesante que hicieran un montaje de este poema en el cementerio británico. Entonces, lo primero que quiero saber es cómo sé que hicieron funciones antes del cementerio, pero cómo llegan a la idea de hacerlo ahí en la capilla del cementerio británico. Vamos a un programa de radio Mira. en la temporada de estreno que fue el año pasado. Nos invitan a un programa de radio, conversamos y el conductor, que es Ezequiel Guerrero de ese programa, nos dijo: esto se puede hacer en el cementerio británico. Yo tengo contacto, qué sé yo, bla, 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 porque trabaja con las personas de ahí del cementerio. Y bueno, y nos invitó a ir a conocer y hablar con la gerencia del cementerio, conversar y qué sé yo. Y fuimos a conocerlo y, o sea, inmediatamente nos entusiasmó la idea. Claro. Porque de alguna manera afinaba con el material. Y fuimos al cementerio, y lo recorrimos. Primero esperamos un buen rato porque la gerente estaba con otra reunión. Okay. Entonces fuimos a recorrer con Ezequiel el cementerio y demás, preguntándonos dónde la haríamos, porque nuestra obra hasta ese momento era en espacio cerrado, en un teatro, y dónde va a ser acá, qué sé yo, bueno, y nada, buscando el lugar ideal, mirando en realidad, porque todavía no sabíamos nada, que si iba a ser o no se iba. Y ahí después cuando viene la gerenta, conversamos un poquito y nos lleva a conversar más adentro de la capilla. La capilla es como si fuera una iglesia católica, Sí. de las que más conocemos, pero sin santos y demás por la religión protestante. Y ese era el lugar ideal para hacerlo. Y ahí decidimos, sí, queremos hacerla acá y demás, y arreglamos las condiciones con las personas, porque, digamos, básicamente las condiciones es que es a la gorra, Sí. que es una decisión que ya tomamos antes, inclusive en la otra temporada en el teatro también, o sea, hablamos con el director de la sala para que nos permita, para que no haya ningún obstáculo, o sea, que lo único sea el deseo de ir al teatro o a escuchar la literatura de Poe, Claro. y después se pueda asistir. Perdón, hemos conversado varias veces acá en el programa sobre lo democrático que es la gorra. Totalmente. Que le da libre acceso a quienes, como decís vos, quieran apreciar una obra de teatro, apreciar la literatura, y bueno, cada quien pone lo que pueda. Claro, claro. Y finalmente, y lo demostró la temporada del año pasado, en lo que hace al teatro independiente, es decir, las pequeñas salas o las pequeñas Sí. cantidades de convocatoria por función, la recaudación es la misma. Bueno, O a sea veces una persona pone más plata Sí, en la gorra que lo que cuesta la entrada. totalmente. Y entonces, porque hay ciertos gastos, en un teatro hay más gastos fijos, o sea, porque está el técnico de sala, más el Seguro, porcentaje si de lo la hay. sala, el seguro de sala y demás. Pero acá no, acá porque, por ejemplo, la obra se hace en el mismo horario que teníamos el año pasado, que es a la siesta, a las 14:30. En este caso hay una visita guiada y después la obra. Y yo decidí, que yo soy director, decidí hacerlo con la luz natural de las ventanales, Lo que entraba por las de ventanas las de la ventanales capilla. y de la capilla, y entonces, digamos, ni siquiera luz se usa. O sea, se usa sí para entrar, para cuando la gente entra a la sala, están las luces encendidas, eléctricas, digo, Sí. para que se note después cuando Un apagamos las cambio, luces, claro. pero no más que para eso, que es un ratito, y después ni siquiera hay ese gasto, digamos. Claro, y la escenografía ya es el Y mismo ya es el mismo lugar. lugar, ya no había que hacer nada, no había que tocar nada, no Más hacer allá de esa delimitación del espacio escénico en el con piso, ¿no? Con cinta. esa cinta que es parte de la propuesta para que el personaje ingrese o el actor ingrese en ese A ese- personaje y en ese espacio. Tengo entendido que primero ustedes trabajan hace ya bastante tiempo juntos, Sí. ¿no? Tienen una compañía, Sí. forman parte de... Tenemos un grupo de teatro que Sí. se llama Morena Cantero Juniors, que funciona en Buenos Aires desde 1965, es un montón de años. 85. 1995. 95, Ah, 65 No, escuché yo. dije 65. No. ¿Cómo? 1995
¿sí? Sí. Son un montón de años y es la característica es que es un grupo y no es un elenco. Digamos, es un grupo que ha ido cambiando su conformación de acuerdo a gente que va y viene, pero el grupo se mantiene constante y hace actividad teatral ininterrumpida desde ese año. Pero para hacer la diferencia entre, claro, grupo y elenco, entonces el grupo son un subgrupo reducido que sostiene esa compañía y los actores van y vienen. Sí, básicamente sí. No, o sea, el que quiere estar, no, los actores, no, somos varios, todos los que quieran estar, a veces se van algunos, digamos, pero Claro, y vienen ciclo otros. normal. Pero hay un grupo somos como 7 que somos los del grupo Constantes. constantes, y es más, como estamos inscriptos en Proteatro, que es el instituto de acá de Capital, Sí. tenemos que revalidar año a año técnicamente, es decir, constitución. poner quiénes siguen, quiénes no, cuál es el plan de trabajo del año y demás. Así que esa es la existencia. Pero dentro de ese grupo nosotros conformamos un subgrupo para este proyecto. Para este Que proyecto. básicamente este proyecto es una idea de Ariel, de su adolescencia. Bueno, yo me enteró hace poco tiempo, pero digamos, cuando él me relata, que escuchó Sí, yo lo, ¿Por qué, lo vi Ariel? ¿Qué tiene este poema que a te los- convoca tanto? a los 12 años. Yo lo vi en un episodio de Los Simpsons, Sí. que en ese momento estaba empezando el furor de Los Simpsons. Yo me acuerdo que no tenía cable en ese momento, entonces un amigo me grababa en VHS cada vez que salían los Amo. episodios. Y bueno, yo me fanaticé y el primer episodio de Noche de Brujas, que es La Casita, del Horror, el tercer cuento o sección de ese episodio es El Cuervo. Y me encantó. O sea, yo dije, en ese momento, 12 años, yo quiero hacer esto, quiero decir ese texto. Y en ese momento era una traducción de español latino, digamos que Sí. no sé si se habrá hecho para ese episodio, supongo que sí. Muchos años después lo pude escuchar en realidad en inglés, En y ahí inglés. me fascinó mucho más. Mucho más. Bueno, justamente hablemos entonces de esa traducción al español. Entiendo que pasaron un tiempito buscando una traducción que los convenciera. Sí, totalmente. Estuvo esa decisión de Ariel. Ahí era buscar, cuando él me propuso hacerla, yo ya lo conocía el poema, me gustaba el poema, nunca me había planteado el problema que tenía Escénicamente. para decirlo. Y digo, para decirlo en un espacio escénico, hacerlo teatro. Sí. Porque finalmente cualquier poema se constituye en texto teatral si uno quiere, digamos, ¿no? Ujú. Porque es un personaje hablando, alguien hablando. Y entonces empezamos a releer los materiales. Bueno, y no, ni una. Tardamos 4 años, 5 años Imagínate. en encontrar una, y no tenemos capacidad nosotros para hacer la escritura, digamos, poética, pues requiere Claro, claro. un trabajo Sí, no de es una poeta. traducción O cualquiera de un alguien, texto al inglés. claro. No es solo para entenderlo, porque hay Generar imágenes poéticas que sean fieles y coherentes con lo que quiso decir Edgar Allan Poe. claro, buscamos, y en el camino de buscar también, y te digo, esto es buscar, o sea, cualquier librería, por el tiempo que pasaba, Ok. íbamos, entrábamos, preguntábamos, a la vez, paralelamente, íbamos mirando en internet y demás, actores y actrices diciéndolo en Ok. inglés, en el idioma original. Y nada, eso es como una rutina de estudio, de espiar cómo están buscando material. Cuando yo estaba trabajando como actor en una obra, Todas las cosas del mundo, con Ingrid Pelicori, es una actriz y traductora del inglés. Yo ya sabía que era traductora por otra cosa que te habían traducido y demás. Y nada, conversando, le estoy contando que estamos pues, intentando hacer El Cuervo, que no encontramos y me dice que para un programa de radio ella había traducido hacía tradujo. varios años y la usó solo esa vez la traducción de ella. Y dijo, voy a ver si la tengo. Le digo que si me la podía pasar. Voy a ver si está en la computadora. Bueno, y ya Sí, se acordó sí lo ella tiene también que lo todavía. tenía el material. Bueno, a la semana siguiente, o a los 3 días, 4 días siguientes, me lo mandó. Me lo mandó, la imprimimos, la leímos, y esa era la que afinaba al menos con nuestros deseos. ¿Qué tiene esta traducción que no tenía las otras que habían explorado antes? Cimera, por ejemplo, no tiene esa palabra. Anda a buscarla. ¿Se entiende? O sea, Googleala. las otras tienen muchas
muchas palabras, Sí. o una palabra clave que vos decías, ¿dónde? ¿Por qué ¿Cómo la me usan? molestó esta? Porque no la entiendo, porque no la Sí, sé, sí. porque no corresponde a mi país o a lo que sea. Bueno, y finalmente todo era entendible en lo de Ingrid, y finalmente también tenía una cierta música. Ok. Bien, bueno, vamos a hacer esta. Fue la decisión. Vamos a hacer esta decisión y yo le digo a Ariel, ¿qué hacemos? Porque también descubrimos, escuchándola tanto en inglés, que había La un cadencia. ritmo, una cadencia y unas ciertas palabras y unos ciertos sonidos que se repetían en todos los actores y actrices. Se repetía un algo, aunque eran diferentes, pero se repetía. Claro, algo Y intrínseco en el el poema, ritmo del poema. que no tiene el pasaje al castellano, no lo Claro. tiene. Entonces ahí yo le propuse a Ariel, Ariel es fonoaudiólogo además, profesionalmente, digamos, y él está hace una década, Más, está un poco más 20 estudiando, años más o menos. yendo a estudiar a Alemania, Sí. en febrero, va todo febrero, el método Rabin, como van a Alemania a estudiar y van de diferentes lugares del mundo, hablan en inglés, que es el idioma. O sea que él Común, claro. tuvo que perfeccionarse en inglés. Digo, ¿no te animas a decirla también en inglés? Le digo, bueno, así fue la decisión de hacerlo para que no falte esa música original del idioma original Ok. entonces el espectáculo nuestro por eso se llama The The Raven, Raven. guión el cuervo, es decir, están las dos, Claro. los dos idiomas. Para quienes escuchan y ven el programa, efectivamente, el espectáculo comienza con la puesta en escena en inglés y luego escuchamos y vemos de nuevo el poema pasado por el cuerpo del intérprete en En castellano. castellano, sí. Y hay Sí, sí. algo en las palabras, en la sonoridad de las palabras en inglés, que dan una atmósfera e ilustran cosas. Por ejemplo, hay una palabra que es wrapping, donde vos sentís el arañar del Ujú. cuervo ahí en la cuerva, o de la puerta, o tapping, que es tap, 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 Ujú. que no es lo mismo que knocking, por ejemplo, es... Ahí es bastante notorio al ver las dos partes, en inglés y en español, cómo el idioma y la energía y la rítmica de cada idioma contagia el cuerpo de manera diferente. Ujú. Eso se ve cuando vos, además de, por supuesto, el cambio que haces con el vestuario, Sí, ¿no? sí, sí. Que es simple, pero que es significativo. Pero eso fue una de las cosas que más me gustó, ver cómo el cambio del idioma hace que la energía del actor interpretando ese mismo texto sea diferente y el cuerpo lo denota. Em, ¿qué- y entonces, claro, ¿ustedes qué buscaban con secuenciar eso? Que la gente pudiera entrar en el ritmo original del texto. Que escuche el texto original, primero que sepa a qué es lo Que que lo va a ver. conozca. Porque eso inclusive además, yo personalmente o quien me reemplace, al inicio habla con la gente, pide lo de los que apaguen los celulares y además explica que va en inglés y en castellano. Las razones después las damos nosotros. Y nosotros era que escuche esa versión original, porque aparte hay otra cosa. Cuando llegas a un teatro o lo demás, esperás, o sea, venís con la calle, venís con lo que vivís viviendo afuera, con tu vida cotidiana, etcétera, etcétera. Hay un tiempo que el teatro en cualquier idioma necesita para que esa gente entre acá, a estar presente acá, a estar presente en este lugar ahora sin otras exigencias. Y el inglés incluso ayuda a eso porque ellos no reconocen, acá en Argentina la mayoría no sabe inglés o sabe apenitas, pero entonces eso para conectarse con el teatro en sí, con el acto Con de el hacer hecho teatro, de inclusive comprender, presenciar. el preguntarse inclusive qué estoy haciendo, a quien no se engancha enseguida, ¿qué estoy haciendo yo acá? ¿Yo qué hago en este lugar, en este teatro, o en este caso este teatro cementerio además, que es otra magia que tiene? Y después, bueno, pasar sí había que hacerlo en castellano porque estamos en otro país, demás, Sí, no, sí. porque si no iba a ser Una cosa, claro, una como... exquisitez nomás. Pero además de tener el tiempo, el público de ir entrando, porque primero se escucha y se ve en inglés, lo hacen en conjunto con por imagino de producción del cementerio, con una charla, con una visita guiada que también prepara el público. Claro, en ese caso sí. Construye el lugar, por supuesto, construye una energía para el espectador y hacer la visita guiada al inicio también.
¿qué valor le agrega que haya esa visita guiada, que sea en el cementerio, a un proyecto que ya ustedes habían hecho en otro lado? ¿Y a dónde van ahora? Porque eso dejan el peldaño, es muy alto, la escalera muy arriba, muy en alto, medio del cementerio claro, británico. Claro. Creo que el nivel de difusión después va a ser, volvemos al teatro. Pero sí, es un problema. Igualmente nosotros tenemos diseñado una estrategia previa al cementerio, Sí. Antes de conocerlo a Ezequiel, que nos haya invitado Ezequiel, que es porque el estreno en teatro fue nada más, en relación a esto que los grupos, la existencia de los grupos y demás, nos dieron un pequeño subsidio el año pasado que nos sirvió para pagar una parte de la cosa nomás, digamos. Pero bueno, era un dinero y después había que justificar, entonces hay que hacer sí o sí tantas funciones, determinada cantidad de funciones. Claro, entonces había que estrenar en el teatro y había que estrenar el año pasado. Entonces nuestro estreno real iba a ser afuera, que ahora fue de alguna manera en el cementerio británico, pero el plan es en realidad o bibliotecas o librerías, es decir, rodeados de libros, que previo al estreno, enero del año pasado, previo, como muchos meses antes del estreno acá, habíamos ido a Alemania y, por ejemplo, ahí actuamos en una librería en español, pero en Alemania. Y yo le digo, hicimos una librería y un bar a la noche, otro bar 2 días más tarde. Y la librería fue para mí el lugar ideal. Es decir, porque además estabas rodeado de libros. Libros, o librería o biblioteca, ¿no? Incluso puede ser de un living, digamos. Porque no es que estemos desesperados porque la cantidad de gente que vaya a ver la obra. Inclusive dispuestos a hacerlo para 1 o 2 personas, en el sentido de que ahora mismo en el cementerio, cuando fuimos a visitarlo, para conocerlo y demás, dijimos, y acá lejos va a venir alguien, ¿quién va a venir? Y decidimos, bueno, vamos a hacerlo para 1 persona. Lo que pasa es que el concepto es atractivo. Claro. Fíjate que yo lo vi en Instagram y dije, yo tengo que ir a verlo. Claro, pero nosotros hasta ahí no lo sabíamos. Claro. Sí, era una linda, por eso nos decidimos a ir inmediatamente. Y aparte era como que Pou nos llevaba, digamos. Entonces decidimos nosotros, para nuestra tranquilidad, hacerlo para 1 persona. Que venga uno, con que venga uno por las 6 funciones que tenemos, está bien, bueno, es un espectador, es alguien. Igual que alta experiencia, debe ser una gran experiencia estar solo de público en la capilla. ¿Pasó? No, sí pasó, porque en el ensayo general hubo una fotógrafa que estaba solo ella, que era fotógrafa, pero público también. Entonces sí, en ese momento hubo Claro, pero bueno, por ahí ella está también con la labor de hacer las fotos, ¿no? Pero estuvo el día anterior, un anterior también, ese fue el anterior, esa fue la sesión de fotos. Después vino el general, que también se transforma en función de alguna manera cuando hay alguien que no vio aún algo. Claro. Y bueno, y después vino Ezequiel, que estuvo solito él estaba yo atrás, pero estaba solito él. Claro, fuera del equipo, estaba él. Él como primera vez solo ahí, no sé, nunca le preguntamos cómo se sentía. Mira, qué compromiso, porque imagínate, la traducción surgió para un programa de radio. Sí. La idea de hacerlo en el cementerio británico un programa de radio. Algo tiene que salir de acá. Señores, ya les voy a conseguir un lugar donde haya un busto de Palas Atenea y puedan hacer ahí. Y hoy pensaba que tiene que ver con las palabras, todo tiene que ver con la palabra y la literatura. Por eso la biblioteca es un lugar también hermoso para hacerlo. Claro, sí. Y la palabra, y hablando de eso, digamos, de esa traslación en el inglés y el castellano, hace muy poquito un ensayo sobre el cuervo, y en realidad él se decidió por Nevermore por la R y la O. Por los la R de O. Y ahí hay otra razón rara de, por cómo es que funciona en castellano, porque por el sonido y por la fuerza de la R, y en castellano nunca más es una vocal, tiene y aparte no tiene ninguna, no tiene sonido y similar.
Es decir, yo le decía a Ariel que es trágico lo que le pasa al castellano en ese caso, en lo que hace a Poe, Sí. porque no puede y no va a poder nunca tener Qué ese interesante, sonido. porque además es el tema de que lo que resuena en inglés es una consonante, es el peso de una consonante, y en castellano es la apertura de una vocal. Claro, de la A, totalmente. además. Miren, chicos, bueno, el tiempo es radio, es Bueno, cortísimo, pero algo tiene que salir de acá. Bueno. Vamos a dar los datos para que la gente pueda ver las funciones y cuántas quedan, cómo Ok. acceder. Quedan en este ciclo quedan 4 funciones en el Cementerio Británico. Que son mañana 9, Sí. después el 16 no hay función por el Día del Padre, y después es 23, 30 y agregamos 7 de julio. Exactamente. Pueden comunicarse al Instagram, que es @TheRavenElCuervo. Ahí está toda la información. A las 14:30 horas comienza la visita guiada, a las 15 es la función, es a la gorra. Y hay que reservar porque el lugar es reducido y es mejor reservar. Claro, tiene capacidad. Sí, en realidad limitada. tenemos, el lugar no es tan pequeñito, pero sí hay, para sentarse hay una limitación, entonces van primero, se anotan esas 3 sentados, ahí después le avisamos a la gente que puede asistir todos los que pueden quieren, pero parados ya después. Igualmente el espectáculo dura solo 30 minutos, todo. Es breve, sí. Todo, dura 12 minutos el primer en inglés y 12 minutos en castellano, así que es cortito. Es Sí, cortito sí. y es una gran experiencia artística, creo yo, creemos. Sí, que es como sucede. un bombón. Sí. Es sí, cortito, sí. pero como muy sustancioso, es muy rica. Y ahora me quedó la idea de verlo solo en la capilla. Bueno. Tengo que pagar una función privada. Bueno. Bueno, ya después lo discutimos. Dale. Muchísimas gracias por venir. Gracias. Nosotros vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Bueno.